Paz y bendición sea con todos ustedes, seres maravillosos. Me es grato estar nuevamente aquí para ustedes. Muchos se preguntarán cuál es la razón por la cual elegí el tema de hoy para esta enseñanza en este tiempo lineal de ustedes. Vamos a hablar de duelo, porque considero que el duelo es algo en el cual no manejan todavía con verdadera conciencia, puesto que no están en la claridad de lo que representa el duelo en la vida de cada uno de ustedes. Voy a tratar en el día de hoy darle lo más que pueda en función del duelo, pero si veo que es mucha información, entonces hacemos una parte hoy y terminamos en el próximo encuentro esta enseñanza que considero de vital importancia para ustedes. Como acostumbro hacer siempre, les voy a dar un pequeño espacio para que cada uno de ustedes tome en conciencia qué es el duelo para ustedes. Entonces, respóndanse qué concepto tienen en función al duelo para entonces yo comenzar esta maravillosa enseñanza que está pautada para el día de hoy. ¿Qué es el duelo? Es importante que no lo piensen mucho, sino lo primero que viene a la cabeza de ustedes en su mente, ese es el concepto que manejan, puesto que recuerden que su cerebro a una velocidad va de una vez a ese archivo y saca información. El duelo es un concepto que lo han venido manejando mal, puesto que ustedes piensan que el duelo es cuando se pierde a alguien. Entonces, vamos a que vean, si no se lleva un buen concepto, pues vivir el duelo lo van a vivir de una manera que no es. Entonces, todos atentos. El duelo es la respuesta, mira esto, el duelo es la respuesta emocional que se crea ante una experiencia de pérdida, ¿ok? Entonces, es importante que sepan esto, es una respuesta emocional ante una experiencia de pérdida que se vive. Pero hoy quiero aclarar esto, porque siempre han enmarcado el duelo a la muerte. Pero el duelo va más allá de una experiencia de muerte. El duelo va a muchos aspectos de la vida de ustedes. Entonces, te voy a nombrar distintos tipos de duelo. Está el duelo de cuando alguien trasciende, que es a lo que ustedes llaman muerte. Está el duelo ante el rompimiento de una relación. Está el duelo ante la separación, en el caso cuando los hijos se van o alguien importante en la vida de ustedes parte hacia otro lugar o cambia el espacio, ¿ok? Que no necesariamente es irse del lugar donde se encuentran ustedes. Esto a manera general. Quiero que sepas que existen estas formas de duelo. Duelo anticipado, duelo sin resolver, duelo crónico,
duelo retardado, duelo distorsionado y duelo en el cual ustedes se sienten mal por separaciones. Pero no voy a hablar ahorita de todos esos tipos de duelo que te estoy entregando. Para los que se están uniendo, entonces les refresco este concepto de duelo. El duelo es una respuesta emocional ante la experiencia que se vive por pérdida o separación y por toda esta lista que les acabo de nombrar. Vamos a profundizar en el duelo. ¿Qué enmarca un duelo? Eso es importante que lo tengan claro para que cuando experimenten esas experiencias estén claros en esos conceptos, porque si no, no se vive el duelo como se debe vivir, ¿ok? Entonces, ¿qué enmarca el duelo? Sentimientos. ¿Por qué? Porque el hecho de vivir esas experiencias que representan dolor en la vida de ustedes, pues se crea todo un mundo de sentimientos que se llevan de manera muy marcada dentro de cada uno de ustedes. ¿Cuáles son los sentimientos que se generan en el duelo? Culpa, rabia, abandono, confusión, dolor y muchos otros sentimientos acorde a como les expliqué hace un instante de esas formas de duelo. Entonces, para los que han entrado, les voy a dar la lista de esas formas de duelo, cuáles son. Duelos anticipados, duelos retardados, duelos crónicos, duelos que vienen de manera inhibida, duelos distorsionados, duelos desautorizados. Entonces tenemos una lista larga de formas de duelo, ¿ok? ¿Qué marca el duelo? Sentimientos, como los acabo de explicar, de dolor, rabia, confusión, tristeza, culpa. Por lo general el duelo los llena a ustedes mucho de culpa porque comienzan a hacerse preguntas de que si hubiese hecho esto, de que si hubiese estado, de que si, qué sé yo, todas esas maneras y respuestas que tienen ustedes ante la pérdida. El duelo también trae en ese enmarque de cosas, está los pensamientos. Entonces el ser se mete dentro de sí, imagina ese cúmulo de sentimientos, qué respuestas de pensamiento van a dar. Entonces ahí empieza el sinnúmero de pensamientos en los cuales el ser que dice. La culpa le genera entonces una negación y empieza pensamientos de negación, pensamientos en los cuales las proyecciones que se dan a la vida pues no son nada positivos. El dolor también genera pensamientos muy negativos. Entonces empiezan a crear en su mente mucha confusión por no entender la experiencia y más allá de eso, de no aceptar la experiencia. Porque recuerden que el duelo es una respuesta emocional que se vive ante todas esas circunstancias que hemos nombrado. También el duelo enmarca una respuesta de sensaciones físicas. Entonces, como se genera miedo, se genera dolor, rabia y muchas otras formas de emociones, el cuerpo va a responder ante todos estos sentimientos. Entonces, muchos esas
miedos de sentirse solos, de sentirse abandonados, entonces crean maneras nerviosas en el cuerpo de ustedes. Esas confusiones entonces crean mal dormir, entonces se comienza a no dormir bien, se comienza a sentir nerviosismo, un estado anímico que les resta mucha fuerza. También hay como un cansancio, puesto que se sienten cansados ante la vida. Este cansancio también se proyecta a su cuerpo, entonces hay desgano y el desgano pues no les permite accionar ni querer hacer nada, y entonces el cuerpo empieza a generar un sinnúmero de respuestas que los lleva a ustedes a sentirse bastante mal. Entonces, dense en cuenta todo lo que enmarca un duelo. No estoy hablando todavía de los pasos del duelo, estoy hablando lo que enmarca el duelo: sentimientos, pensamientos y una respuesta física, puesto que se somatiza todo ese dolor, todo ese sufrimiento. El cuerpo entonces responde a esa sobrecarga. Mira esto, el duelo crea una sobrecarga emocional que genera respuestas físicas. Cada uno, acorde a esa sobrecarga emocional, va a tener la respuesta en su cuerpo: desgano, desánimo, no deseos de accionar ni de hacer. Para muchos hay mal dormir, respuestas nerviosas, también pueden crear desgano alimenticio, no tienen ganas de comer porque eso es una respuesta de negación de vida. También pueden generar aturdimiento, vacíos en la mente por distracción o sobrecarga de pensamientos, entonces hay como esas lagunas mentales. También muchos tienen respuestas de náuseas, otros tienen respuestas de mucha ansiedad. Entonces, des en cuenta, mis amados, cómo se altera el cuerpo físico de ustedes ante situaciones que se viven. Eso en función a lo que enmarca el duelo. También existen 3 palabras importantes que se unifican a este duelo, como lo es que el luto, que no es lo mismo que el duelo, ¿ok? Está también el pesar, y existe una palabra también que los lleva a ustedes a ese desánimo que los inhibe en ustedes mismos del deseo de vida. Y entonces, ¿qué es el luto? Usted preguntará, muchos creen que el duelo es el luto. No, por eso quiero aclarárselo. El luto, mira esto, muchas personas dicen estoy de luto, que no es lo mismo estoy en un duelo. El luto, para que todos lo tengan en conciencia, primero quiero que cada uno se dé su respuesta. ¿Qué es el luto? ¿Cómo llevo yo esto? ¿Verdad? Entonces, el luto es el proceso de adaptarse a la vida que está en este momento para usted bastante movida. Porque el hecho de que alguien importante se vaya de la vida, o que usted haya tomado ciertas decisiones dejando muchas cosas, generan un duelo, y esto automático crea este luto porque usted entra en un proceso de vida diferente, y el luto es lo que los lleva a ustedes a adaptarse a ese nuevo proceso de vida.
Lo estamos entendiendo. También el duelo crea pesar, que es ese estado de haber vivido la experiencia, pero como todavía no se procesa, entonces usted entra como en un pesar en la vida de ustedes. Entonces, quiero que tengan estas palabras que resultan bastante importantes para ir entendiendo el duelo. Entonces, voy a hacer rápido como un repaso de todo lo que hemos venido hablando para que les quede claro a todos ustedes. Primero, el duelo es una respuesta emocional. Eso es importante que lo entiendas. Una respuesta emocional ante la experiencia que se vive. No existe una sola forma de duelo, sino hay varias formas de duelos. Los duelos por pérdida ante la muerte, los duelos por pérdida de relaciones, los duelos por separación, los duelos por dejar. Entonces, ¿cuáles son las formas de duelo a lo que se va a vivir? Entonces, son duelos anticipados, duelos sin resolver, duelos retardados, duelos crónicos, duelos inhibidos, duelos distorsionados. Pero de eso no vamos a hablar todavía. Sigo entonces a lo que hemos venido, tomar en cuenta estas palabras importantes en el duelo, como lo es el luto. Como te dije, el luto es ese proceso de adaptación hacia lo que se está viviendo, y el pesar, que es esa sensación que se crea ante esas pérdidas o esos cambios. Y eso entonces los lleva a hacer a ustedes unas maneras de realidades que ya las veremos más adelante. Ahora entro a esto importante. ¿Qué ocurre en el duelo? ¿Qué creen ustedes que ocurre en el duelo? Vamos a pensar un poco. ¿Cómo han manejado todos ustedes esas situaciones dolorosas en la vida de cada uno? Recuerde que no todos viven el duelo a la misma manera ni en el mismo espacio de tiempo. Algunos pueden superar estos duelos rápidamente y eso no siempre es así, y otros les lleva más tiempo porque tal vez esas pérdidas crearon dolores muy profundos dentro de ustedes. Entonces, mira, vamos a ver ahora las etapas del duelo. ¿Cuáles son las etapas del duelo? La primera fase, etapa o como quieran llamarlo, es el shock ante la noticia o ante la decisión que se tome. Entonces, lo primero es el shock. No me lo puedo creer, esto no me está pasando, esto no puede ser. Y ahí empieza, recuerda lo que marca el duelo, los sentimientos, los primeros sentimientos. Entonces, los primeros sentimientos que se abordan son los sentimientos de negación. No puede ser, esto no es verdad. Ese shock entonces de una vez trae la culpa. No, esto no puede ser. ¿Por qué? Porque si yo hubiese estado en casa, tal vez no pasaba esto. O si yo hubiese hecho determinada cosa, esto no pasaba. Entonces ahí viene toda una confusión interna de no aceptación, ¿verdad? Entonces están en shock. Usted podría preguntarme, ¿cuánto dura esa etapa? Esa etapa pues va a durar acorde a como cada uno tenga esos conceptos de duelo. Por eso considero que es muy importante aclarar el concepto de duelo, porque muchos llevan por concepto de duelo automático, el duelo es la pérdida, es la tragedia.
No, recuerda que el duelo es una respuesta emocional ante lo que se pierde o cambia a la vida de manera drástica. Entonces, el primer fase o etapa del duelo es el shock. No lo creo, no puede ser, y esto va acompañado de culpa y no aceptación. ¿Ok? Entonces, no se sientan mal ante una experiencia que venga drásticamente a la vida de ustedes y estén en una negación. Eso forma parte de la experiencia. Crear la culpa, la negación, no puede ser, esto no puede estarme pasando. Eso en función a cuando alguien trasciende. Por otro lado, como el duelo no solo es por muerte, recuerden, y sobre todo en el espacio de ustedes se está viviendo una forma de duelo profundo que no lo han asimilado, y no solo eso, sino que no lo ven como duelo, que es la parte más difícil. Entonces está el duelo, ¿verdad? De la emigración, cuando todas las familias en este momento se sienten fragmentadas, separadas. Eso, mis amados, es un duelo profundo, porque muchos tomaron la decisión de dejar sus espacios por conseguir una mejor vida. Pero dar el paso a ese conseguir esa mejor vida es la gran incógnita, porque no sé hasta qué punto va a ser buena o no la decisión. Entonces date cuenta que si usted tomó la decisión de salir de su espacio, ¿verdad? No, yo estoy bien. Ustedes tratan siempre de enmascarar esa realidad y hay que aceptar el duelo, porque estás dejando todo lo que amas. ¿Estás oyendo? Están dejando todo lo que aman. Están dejando sus raíces, están dejando su familia, están dejando los amigos, están dejando lo que era sus vidas, están dejando mucho su forma de trabajo, su manera de vida, de sentir ese dominio que se tiene en el espacio al cual se pertenece. Entonces ahí se crea un duelo que no es el mismo duelo que se crea ante la muerte. Entonces, cuando ustedes llegan al espacio, rechazan el duelo, porque entonces su mente se proyecta pues a querer estabilizarse, encontrar el trabajo y las maneras para solventar la nueva vida. Pero están olvidando que se están enfrentando a un nuevo sistema, a una nueva cultura, a una nueva forma de vida, y entonces tapan, enmascaran ese dolor que está adentro. Y entonces hay días en esa nueva vida que ustedes se sienten tristes y muy mal, y muchos dicen que no saben por qué. Oye, el por qué es ese duelo escondido internamente. Y se tiene que vivir ese duelo, en saber que hay un dolor por haber dejado las raíces, la familia, la forma de vida y todo lo que representaba su vida en el espacio que usted abandonó por cualquier circunstancia. Entonces, en este caso no hay el shock, porque son decisiones tomadas, muchos con miedo, muchas con dudas y otras pues muy pensadas en querer cambiar la vida. Pero eso no significa que esté el duelo oculto, y por eso es importante aceptar que muy internamente hay un dolor. Muchos compensan, miren esto, muchos compensan el dolor con el trabajo, con el dinero. No, es que aquí estoy mejor, estoy ganando dinero, tengo ya esto, tengo aquello. Pero no tienes muchas otras cosas de la vida importantes, como es el socializar, el compartir. Porque ir a otro lugar es hacer nuevas cosas, es hacer nuevos amigos, y no siempre resulta fácil. Es
adaptarse a esa cultura y a muchas otras cosas. Pero entonces, ¿qué les digo a todos los que han hecho ese paso? Que acepten que muy internamente hay un duelo, ahí un duelo enmascarado que no les termina de ayudar a que ustedes florezcan en esos otros lugares porque han estado en negación. ¿Cuál es el trabajo? El trabajo en ese caso es aceptar. Una vez que usted acepte, pues usted saca a la luz esos sentimientos y ahí busca las maneras de transformar ese dolor, esa tristeza y sobre todo esto importante, esa añoranza que se crea cuando no se tiene lo que de verdad se amaba y se quería. Entonces, en ese tipo de duelo por migrar a otro espacio, hay un duelo enmascarado, escondido, que hay que sacar y hay una gran nostalgia. Y eso es parte de ese duelo. Mi consejo es permítanse vivir ese duelo para que de una vez rompan todo eso que los une a esa gran nostalgia por haber dejado el espacio, sus raíces y la familia. Y para los que se quedan, también hay un gran duelo, porque es la separación de los seres que se aman. Entonces ya se disgregó la familia, los amigos y toda esa manera de vida que se traía, en la cual se sentían bien, estaban contentos, y de la noche a mañana, como dicen ustedes, quedó el gran vacío. Entonces muchos tratan de compensar a través de estos medios en los cuales estoy yo con ustedes, pero nunca es igual, porque el contacto físico, el darse un abrazo, no es lo mismo que a través de estas pantallas yo diga a ustedes, hey, amados, los amo, y usted va a hacer un gesto como sí, maravilloso. Nunca es igual la respuesta a un abrazo, a un gesto amoroso presente. Pero la vida va evolucionando y ustedes tienen la gran capacidad de adaptación, ¿ok? Eso en función a esas maneras de etapas del duelo. Entonces pasó la etapa del shock. Viene ahora la aceptación. Y la aceptación crea algo, porque en el shock estamos en negación, en confusión. Pero en la aceptación ya entramos en la conciencia del dolor. Entonces es como que se profundizara ese dolor. Y ahí es donde viene entonces toda una manera de sentimientos que los llevan entonces a generar tristeza, rabia, la culpa sigue porque estamos en eso, estamos en un duelo. Y entonces cuando vienen para mí personas a trabajar esos dolores, ¿qué les digo yo? Yo no les digo deja de sufrir, deja de tener el dolor. Al contrario, yo les digo acepta el dolor, vive el dolor, pero no te quedes en el dolor. Usted dirá, ¿cómo no voy a quedarme en el dolor si se murió alguien al cual amo intensamente? ¿Cómo no siento dolor? Oye, el dolor va a estar ahí, lo vas a sentir. Pero no es lo mismo llevar el dolor en conciencia, en tranquilidad y en paz, que llevar el dolor en una negación, en un drama y en un sufrimiento. Todo aquel que elige llevar ese dolor en sufrimiento sin entendimiento, pues alarga el duelo, y es lo que vamos a hablar luego de esa forma de duelo, ¿verdad? Entonces son esos duelos crónicos en la cual las personas se quedan y no salen porque no terminan de aceptar esa realidad de pérdida y separación.
También cuando se vive los duelos por rompimientos de pareja o de amigos, porque son personas que se aman y están muy cercanas, se crean estos duelos. Y esto también es el no entender qué pasó. Después viene también la aceptación y el dolor, porque es como sentir que nos abandonaron o que nos hicieron algo y nos sentimos mal, y más cuando sentimos que hemos obrado de manera buena a esas personas. Entonces, desen cuenta que hay muchas maneras de duelos. Entonces, está también esta separación. Cuando los padres se separan, se crea un duelo bastante profundo, y es un duelo que va acompañado de mucho miedo, de mucha sensación de abandono y vacío por sentir que esa persona salió de la vida, y todo también depende de la experiencia, pueda ser mejor o peor. Entonces, ¿qué hay que hacer en la siguiente etapa del duelo? Es aceptar. Pero la gran pregunta sería, ¿y cómo aceptamos lo que amamos que se ha ido de la vida? Sobre todo cuando hay separaciones de padres, de hijos, de pareja. Siempre hay un sentimiento que los une, ¿verdad? Y sentir que ese sentimiento se rompe es crear esa negación. Por eso viene la tristeza. Y la tristeza muy en el fondo va acompañada de rabia, de malestar, por no entender. Entonces, el primer paso es la aceptación, pero de nada sirve una aceptación en la cual seguimos negando. Entonces, ¿qué aconsejo? Acepta, reflexiona lo que significa para tu vida el que alguien ya no esté. Y entonces ahí vas a ir aclarando lo que cada persona representa en la vida de cada uno de ustedes. Y viene el paso más difícil, que es lo que se vive en el duelo después que se va aceptando. Es un paso de ir soltando, porque cuando aceptamos es cuando realmente puedes transformar. Entonces, transformar esa experiencia del dolor es ir soltando. ¿Qué voy a soltar? Los sentimientos de rabia, de frustración, de malestar, el conflicto que esto crea para ti y para tu vida. Porque se crea un gran conflicto interno, el qué voy a hacer ahora en mi vida. ¿Cómo voy a seguir mi vida sin esta persona o sin mis cosas? O hay tantas maneras que te llevan a vivir duelos. Lo importante es ir entrando, escuchen esto, a un estado de comprensión a lo que se vive, aceptando que hay un gran dolor ante esa pérdida, ante esa separación o ante ese cambio que se generó en la vida de manera drástica. Y si ustedes, mis amados, no entienden esto, pues su proceso se van a hacer más largo, y es cuando entra esa forma de duelo en retardo por la no aceptación. Por eso es importante que todos ustedes entiendan esas etapas del duelo. Entonces, venimos del shock y no aceptación. Después venimos en un proceso de aceptación que se puede alargar por la tristeza o por los sentimientos. Entonces ahí es donde empieza realmente el trabajo en el duelo. El duelo hay que vivirlo. Los sentimientos hay que permitirlos para que usted vaya soltando y transformando la experiencia.
en un análisis o en ese estudio profundo de sentimientos de duelo, el duelo en espacio-tiempo de ustedes puede llevarse de un año, espacio-tiempo, que serían 12 meses a 18 meses, pero no es que se va a vivir todo el tiempo la misma sensación. Oye, no. Esto se va viviendo como en pequeñas etapas, donde se va superando, aún se va sintiendo el dolor, solo que el dolor se comienza a manejar con más conciencia. Entonces, ¿qué va a pasar? Que vendrán días en los cuales usted se siente más firme, más deseoso, más dispuesto a hacer y continuar su vida. Pero ¿qué tienes que tomar en conciencia? Que como el duelo enmarca sentimientos, pensamientos, pues habrá días en los cuales usted se despertó y va a estar impregnado de esa añoranza hacia ese ser que se fue de cualquier manera, ¿ok? O por la experiencia que expliqué anteriormente de emigrar a otra tierra y es la... ¿Qué vas a hacer? ¿Negarlo? No vas a negarlo, lo vas a aceptar, lo vas a sentir y vas a permitir que todas esas emociones que están dentro de ti afloren, pero no te vas a quedar. Entonces vas a buscar algo que te saque de ese enfoque de dolor y tristeza. Entonces te obligas y la mente y su cerebro tiene algo maravilloso, que basta que usted cambie el enfoque, usted cambia la realidad. Y no es que su dolor se va a ir, el dolor va a seguir ahí, pero se va a ir transformando en la medida que usted accione y usted vaya haciendo diferentes cosas para ir motivándose en su vida. Yo aconsejo, cuando se viven muchas situaciones de dolor, buscar las pequeñas cosas que agraden para que usted vaya nutriendo ese dolor, aliviándolo. Cuando es un dolor ante la muerte, yo siempre le digo al ser que parte del trabajo que usted tiene que hacer en ese trabajo de duelo por muerte es aprender a amar a ese ser que se fue ahora en espíritu. Lo amaste en físico, lo amaste en el sentir, lo amaste en el verlo, lo amaste en el compartir, pues ahora lo vas a amar en espíritu. Y amar en espíritu tiene algo maravilloso. Cuando amas en espíritu, vas a amar eternamente. Por eso es importante ir aclarando y ir viendo todas estas etapas que representa el duelo para hacer de esta experiencia algo mucho más fácil y no quedarse en ese escenario que crea tanto drama y sufrimiento en ustedes. Recuerden algo, la vida o esta experiencia llamada vida que cada uno de ustedes eligió, vinieron a experimentar y vinieron a vivirlo todo. Y cuando digo todo, es todo, tristezas, alegrías, pasiones, todo lo que usted se imagine. Y las pérdidas es algo que va a estar en la vida de ustedes siempre. Y cuando hablo de pérdidas, no solo es de muerte, es de separaciones, de gente que se va. Por eso es importante saber manejar ese duelo en una aceptación y entender que parte del trabajo del duelo es soltar, es ir aceptando cada día. Recuerda todo lo maravilloso que representaron las personas en la vida de ustedes. Pero no se queden en esa añoranza de querer seguir estando ahí, porque no vas a estar más ahí y la vida continúa
para cada uno de ustedes. Por eso es importante que manejes claro el concepto de duelo y entiendas que el duelo es una respuesta emocional ante una experiencia que se vive por separación o por cambios drásticos en la vida. Ustedes tienen que adueñarse de sus emociones y es a lo que yo llamo conciencia emocional. Y esa conciencia emocional debe existir en el duelo, en la cual ustedes van a aceptar el dolor y no se vayan a esos engaños, porque ahora soy más espiritual, entonces crean formas de engaño y por eso una forma de duelo retardado es donde no, yo ya entendí que las personas se van y yo ahora en esta conciencia que manejo espiritual yo no siento dolor. Oye, no. Eres un ser lleno de sentimientos y el dolor forma parte de tu evolución, así que no te engañes. El que usted entienda la muerte, el que usted maneje conceptos claros, no significa que no vas a sentir dolor, que no vas a sentir rabia, porque eso forma parte de ti. Eres un ser de emociones, eres un ser emocional, por lo tanto, tienes que sentir. Y el duelo hay que vivirlo en todas sus etapas. Una vez que se acepta, pasas a otra etapa que es el entendimiento y el qué voy a hacer ahora en mi vida. Y son todos esos cambios y transformaciones que se generan a través de esos seres o esas experiencias que marcaron en su vida un duelo. Y cada una de esas experiencias es un paso evolutivo en la vida de ustedes que los enfrenta a ustedes mismos como un gran reto para que usted trascienda todas esas situaciones. Quieras o no quieras, eso ya pasó. El que insiste quedarse en el dolor, en la experiencia, es cada uno de ustedes. Y la vida continúa. Independientemente de lo que esté pasando o no esté pasando, o en lo que estés atrapado o lo que no estés atrapado. Por eso es importante ir entendiendo todo lo que enmarca el duelo, todas las formas que se crean a través del duelo en respuesta de ustedes y entender lo que es el luto es un proceso. Cuando se está en el luto es un proceso de adaptación a ese cambio y entonces hay sentimientos de no querer hacer ciertas cosas, de no escuchar ruido, de no estar con muchas personas porque el ser requiere cobijarse hacia sí mismo, hacia ese dolor, pero no te puedes quedar ahí. Lo vas a vivir en esa etapa cuando entras en la aceptación y quieres estar contigo y abrazarte a ti mismo y abrazar ese dolor entendiendo que alguien importante se fue de la vida, pero eso no significa que detengas tu vida. Por eso consideré que esta enseñanza era vital. Faltaron muchas cosas más que quiero decirles. Entonces, la siguiente enseñanza, ahí continuamos con duelo y cerramos este tema. Yo agradezco a todos ustedes el que hayan permitido para mí estar hoy para ustedes. Doy una gran bendición a cada uno. La hago extensiva a sus hogares, que reine en ustedes la luz y el amor por siempre. Desde esta mi luz, Shandaya Siranay, Eyonay, Chayanay. Bueno, gracias por permitir este espacio. Recuerden que el sábado 29 hay una clase en vivo que pueden todos participar de manera gratuita y el cierre del último taller del año, un taller en el cual el maestro quiere enmarcar todos los aspectos positivos en la vida para ponerlos en práctica por todo lo que ha venido él enseñando. Bueno, que tengan una maravillosa semana, se les quiere y ya estaremos en contacto a través de las redes.